Cuando yo estaba a punto de cumplir 33 años, yo estaba trabajando en computación como programador y había estado todo el fin de ese año trabajando en algo que se llama Y2K. El año 2000 estaba entrando y todos los sistemas de programación estaban necesitados de ajustes y cambios porque aparentemente descubrieron ese año que los años no tienen 2 dígitos, tienen 4. Yo estaba yendo a muchos lugares cambiando sistemas de programación para que tuvieran 4 dígitos para poder poner el año 2000 en muchos sistemas de programación. Algo tan simple que había causado todo un estorbo a saber cómo. Algo pequeño que causó un estorbo. Pero me acuerdo que yo iba a cumplir 33 años. Mi cumpleaños en enero, y yo sabía que llegaba, y para mí yo nunca había pensado más allá de 33, del año 2000. No había pensado más allá porque yo simplemente pensaba, bueno, eso es mucho más adelante, eso no llegará. Aquí llegó, y llegó para muchos de nosotros, bueno, los que nacimos antes de ese año. Y no sé si tú esperabas llegar al 2023, por aquí estamos también. ¿Me entiendes? Dios ha planeado esto. Dios ha preparado esto. Dios nos ha dado a nosotros la dádiva de llegar aquí. Y eso es un gran privilegio. Hay muchos que no han llegado. Hay muchos que quizás no puedan extenderse más. Pero Dios nos ha dado a nosotros la dádiva de ser su pueblo y ser su pueblo en este periodo de tiempo, en este año nuevo. Y ser vidas que al venir delante de Él y oír su palabra y ser dirigidos, porque la razón que oímos su palabra, hermanos, no es simplemente para recibir información o ser vidas que conocen algo más. La razón que oímos su palabra es porque nosotros somos ovejas de su prado, nosotros somos sus discípulos. Nosotros necesitamos la dirección de nuestro Maestro. Él es el guiador. No, Él es nuestro amo, Él es nuestro maestro. Y su palabra nos guía y nos enseña. Y por eso nos reunimos, y por eso estamos aquí esta mañana, deseosos de oír de Él y buscar de Él. Y les doy una bienvenida a este nuevo año, y con tantas expectativas que tenemos. Pero sobre todas esas expectativas, hermanos, la guianza de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que le pido que presten atención. Quiero orar con ustedes, entonces vamos a ir a un pasaje en 2 Corintios 5 en esta mañana. Oren conmigo, preparemos nuestros corazones. Amén. Padre, te damos a ti gloria y honra en estos momentos, agradecidos porque tu palabra es no solamente sabia y más que suficiente para guiar nuestras vidas, pero tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Padre, no son palabras en papel y tinta. Su palabra, Señor, es más aún que viva y eficaz en el sentido general. Eres tú, la vida, la palabra viva, el verbo encarnado. Tu palabra, Señor, nos muestra quién tú eres, pero eres tú, Señor. Tú eres revelado en ella. Tu palabra, Señor, es gloriosa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y por eso, Señor, venimos y nos sometemos no a otros y no a instituciones ni a personas, sino a ti sobre todo. Y a ti queremos honrar. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con gozo, a oírla, a que ella haga esa obra preciosa y extraña en nuestros corazones. Y que tú la uses, Señor, en esta mañana para lo que tú has planeado en nuestros días, aquí en este año que nos concede nuevo. Bendícenos, guíanos, para tu gloria y la honra lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, 2 Corintios capítulo 5, en esta mañana, les daré, si puedo, el contexto de lo que hay en este pasaje, pero principalmente estoy interesado en los versículos 11 al 15 de este pasaje. Se lo leo. 2 Corintios 5, espero que tengan sus Biblias abiertas. Es más, quiero decir, aunque tú puedas ver los textos aquí arriba, eso es para beneficio,
pero que tú lo tengas en tu Biblia aún mejor, que tú puedas usar las Escrituras, tener tu copia personal y marcarla, usarla y de ella recibir lo que Dios tiene para ti. Segunda de Corintios 5, versículo 11, iniciando, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder, a los que se glorían en las apariencias y no en corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén a la palabra de Dios. La intención del escritor aquí, Pablo, en 2 de Corintios, es recomendarle a la iglesia en Corintios la razón por la cual ellos estuvieron entre ellos. Hablando de Pablo y los otros servidores. Dice versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Es decir, todo lo que hicieron Pablo y los que estaban con él, sus compañeros, fue para honrar a Dios. Esa es la razón que Pablo está dirigiéndose aquí. No solo los motivos de su temor por Dios en el versículo 11, pero también dice en el versículo 14 que el amor de Cristo también os constriñe. Y él hace alusión a dos cosas aquí importantísimas: el temor del Señor y el amor del Señor. La palabra griega nos constriñe. El amor de Cristo, el Señor nos constriñe, significa nos controla, nos maneja, nos impulsa, nos anima. En otras palabras, el amor de Cristo les animaba a tomar ciertos cursos y pasos de acción. No ellos mismos, no eran sus intenciones, no eran sus deseos, no eran sus propias motivaciones. Ellos sabían que Jesús, por su gran amor, había dado su vida por ellos. Amén, que Jesús ha dado su vida por nosotros. Y conscientes de esa realidad, ellos no habían actuado con sus propios intereses, aferrándose egoísticamente a la gloria o el celo que pudiera cualquier poseer. En cambio, ellos hicieron como Cristo, no aferrándose, sino entregándose. En cambio, Jesús voluntariamente dice las Escrituras que murió por todos. Este pasaje lo dice. Todos aquellos que iban a creer en Él. Y debido a que Cristo murió por nosotros, que hemos creído, hermanos, nosotros también estamos muertos, dice este pasaje, a nuestra vieja vida. Es decir, las cosas viejas pasadas, aquí todas son hechas nuevas. Una de las dificultades de la vida cristiana, hermanos, es que parece que hemos entrado a esta vida cristiana con maletas y con una mochila atrás y no sé cuántas cosas cargando, entrando, como si debemos hacer tal cosa. Él nos ha liberado, Él nos ha dado libertad, Él nos ha dado una vida nueva. Y los rasgos de la vida antigua de vez en cuando se quieren aparecer y mostrar. Pero Pablo está diciendo, nosotros vinimos a vosotros, él y los servidores que le acompañaban, no por razones ajenas, no por intenciones propias, sino porque Dios había puesto en ellos conciencia de lo que Él había hecho y ahora como nosotros debemos vivir también. Como Pablo ya no debemos vivir para complacernos a nosotros mismos. Este es el centro de este pasaje. Debemos pasar nuestras vidas agradando a Dios.
Y ese es el tema que yo quiero que tú mires conmigo en esta mañana, aquí de Corintios, en el inicio de este año. El temor y el amor de Dios que nos constriñe, que nos motiva, que nos mueve, que nos controla, que nos domina, que nos guía, que hace todas las cosas que necesitamos, porque si nosotros tomamos nuestro camino, nuestra voluntad, hermanos, yo te puedo asegurar que desastre, destrucción. Y aquel que nos ama, y aquel que tememos, Él nos tiene la guianza, Él nos apunta, Él nos dirige. Amén. Y es aquel que tenemos que seguir. El amor del Señor nos constriñe. La Biblia de las Américas dice, nos apremia, nos controla, nos mueve, nos motiva. Es el amor de Cristo que hace esto en sus discípulos. Una de las razones principales por cual muchos discípulos de Cristo, quizás vidas en esta congregación, no siguen a Dios fielmente como deben, es por esta razón, porque el amor de Cristo no lo han entendido bien. El temor de Jehová no está plantado fuertemente en sus vidas, así que tienen todavía inclinaciones que no deben tener, direcciones que no deben tener, deseos, motivaciones, cosas que guían sus propias vidas, su propia voluntad, en vez de la voluntad de Dios. Es más, Jesús nos enseñó a orar cada vez que oramos de esta manera: venga tu reino, hágase tu voluntad. Buena manera de orar, ¿no es cierto? No se haga mi voluntad, porque todos tenemos nuestra propia voluntad. Si todos ejercemos nuestra voluntad, hermanos, no estuviéramos aquí. Cada uno a su propia vida, ¿no es cierto? Pero porque Dios nos ha mostrado su voluntad, no solamente nos congregamos como pueblo, pero porque este no es el fin de todo, sino buscamos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con mi vida? ¿Cómo es que Él me quiere usar? Y Pablo está diciéndole eso a los corintios. No se engañen, nosotros no vinimos a ustedes y no le compartimos estas grandes verdades en el temor de Dios, porque nosotros teníamos otra agenda, otro plan. Nosotros vinimos a vosotros consciente que la agenda y el plan de Dios es la que Él quiere que sigamos todos. Y esto es lindo, esto es hermoso observarlo. El tema central de Pablo en esta sección, en su carta a los Corintios, tiene que ver principalmente con el ministerio que nos ha encomendado Dios a reconciliación. Eso es lo que vemos en los pasajes que vienen. No tengo que ir directamente a todos, pero si tú miras la conclusión de esta sección del 2 Corintios 5, para que tengas un poquitico de orientación en donde estamos, él termina diciendo esta realidad, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, versículo 19, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Cuando dice nosotros, tú pudieras pensar solamente Pablo y sus compañeros, pero no, a nosotros todos. Nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, el mensaje del creyente es este: reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Y por supuesto, al reconciliarse uno con Dios verticalmente, entonces viene la reconciliación, no, entre otros que han venido a Cristo también, horizontal. Dios hace esto y construye un pueblo que empieza a conocer a su Dios. Pablo no solo enseña que hemos sido reconciliados por Dios y que somos recipientes de tal dádiva de Dios, él también nos reta a ser instrumentos de reconciliación. Y él está diciendo: yo soy, y mis compañeros que hemos venido a servirle, somos nosotros instrumentos de Dios para esto, para reconciliación. Nosotros somos un pueblo, hermanos, que la única razón que estamos aquí es para hablar y mostrarle a otros el Dios de toda reconciliación. La obra de Cristo en la cruz era para reconciliar al hombre con Dios. ¿Qué significa reconciliar? Hacer las paces con los hombres. Que los hombres que tenían la ira de Dios eminente sobre ellos pudieran ahora andar libres de la ira de Dios, sino entrar en relación íntima de amor con Dios. El temor de Dios y el amor de Dios van así.
Tú no puedes amar a Dios ligeramente con un amor terrenal, humano, ligero, permisiente de todas las cosas. Para amar a Dios, para que el amor de Cristo nos motive, también tenemos que tener el temor de Dios. Es lo que dice aquí Pablo. Es el temor de Dios y el amor de Dios que nos constriñe, que nos motiva, que nos lleva a nosotros a hacer como Él dice, versículo 11 nuevamente, a persuadir a los hombres. A persuadir a los hombres. Quiero decir una cosa que ocurre en esta iglesia, que debe ocurrir y debe ocurrir en toda iglesia desde este púlpito. Aquí no estamos aquí para convencerte de nada. ¿Me entiendes? Yo no me paro aquí para traer un argumento para que tú te convenzas. El argumento de que sale del púlpito y de la palabra de Dios no es para convencerte, es para creer. Te insto a creer, ¿no? A que tu fe sea real, a que tu fe sea sustancial. Porque esa fe real en Cristo es aquella en la cual Él manifiesta su amor y su gran temor. Y nosotros somos vidas que empezamos a ser movidas por su mano. ¿Quién quiere ser usado por Dios? No vi ni una mano todavía, que es una pequeñita por acá. Quiero decirte una cosa, hermanos, y no te sientas mal por ello. Yo he tenido la misma experiencia. La condición humana es que nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Aun cuando pensamos y sabemos que debemos hacer la voluntad de Dios, nuestra inclinación natural es hacer lo que yo quiero. Pablo está diciendo no hagas lo que tú quieres. Haz lo que Él quiere. Pablo te está diciendo, entrega tu vida. No diga, bueno, yo no soy pastor, yo no soy servidor en la iglesia, yo no tengo que hacerlo. No, esto es para todo aquel discípulo de Cristo. Nosotros tenemos que vivir para Él, no para nosotros. ¿Y por qué? Nos lo dice el pasaje, porque Él entregó su vida. Él es el ejemplo. Y como iglesia, como pueblo escogido por gracia, nosotros debemos vivir con esta realidad. Nuestro deber no ha cambiado. Nosotros no estamos aquí por fuerzas o habilidades o dones, añadir al pueblo de Dios. Solo Dios añade, solo Dios salva. Amén. Nosotros no estamos aquí porque nosotros podemos hacer las cosas a las cuales Dios nos llama a hacer. Porque no podemos. Es imposible hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas, con nuestros dones, con nuestras habilidades. Pues es exactamente así lo que Dios quiere. Él ha cogido lo vil, lo pequeño, lo débil, lo inútil, para deshacer la sabiduría y la grandeza y el poder del mundo. Estoy contento que somos una iglesia pequeña. Que no tenemos mucho poder, no muchas fuerzas. Que somos débiles con respecto a la carne. Porque es lo que Dios usa. Si tú crees que Dios usa grandeza y hermosura y potencia, hermanos, no. La Navidad nos enseña que Dios muestra su poder en nuestra debilidad. Dios muestra su poder en que nosotros decimos, yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Nuestro deber es llevar el Evangelio a este mundo. Nosotros estamos aquí para ser utensilios, herramientas en las manos de Dios, para ser usados por Dios, no para hacer nuestra propia voluntad. Tal como Cristo se entregó y murió, Pablo nos dice aquí en este pasaje que nosotros también, tú y yo, igualmente, no solamente debemos morir, hemos muerto, ya morimos. Es increíble lo que Él nos está diciendo aquí. Mi vida ya está muerta con Cristo. ¿Por qué es que parece que sigo viviendo? Bueno, porque soy un hombre carnal y permito mi voluntad y mis deseos. Dios nos libre de eso, amén. Hacer su voluntad, hermanos, para eso Él nos salvó. Para eso estamos aquí, para que su voluntad sea principal. El plan de Dios es el único que va a tener sentido en el fin del siglo. No importa lo que tú hagas este año o logres, todos esos castillos y obras serán destruidas. La única obra que permanece es la obra de Dios. La única cosa que permanecerá es lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Y a eso debemos inclinarnos.
A eso debo decir, Señor, no mi voluntad sino la tuya, no mi obra sino la tuya, no mis fuerzas sino las tuyas, Señor, no mi entendimiento sino el tuyo, no mi sabiduría, sino tu sabiduría. Señor, úsame, Señor, quiero ser usado por ti. No porque tengo algo, yo no puedo ofrecer nada menos, Señor, mi vida. Y mi vida está muerta. Ya no vivo yo más. Cristo vive en mí. Lo que Pablo está diciendo no es una idea, es una realidad. Cristo vive en nosotros. Y es potente y poderoso y capaz y hábil y fuerte para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y debemos rendir nuestra voluntad a Él. Amados, esta es la experiencia cristiana. Te recomiendo que la vivas. Te recomiendo que la conozcas. Que digas, Señor, no lo que yo quiero. Ayúdame, Señor, a rendir mi voluntad a tu voluntad. Yo necesito hacer eso. Nosotros necesitamos hacer eso. La tendencia humana es salvarse a sí mismo. La tendencia humana es sálvese el que pueda. No nos preocupamos por otro. Primero nos preocupamos por nosotros. ¿Por qué arriesgarnos a salvar a otros? ¿Por qué yo vivir para otros? ¿Por qué yo entregar mi vida para otros? ¿Por qué hacer tal cosa? Bueno, porque Él lo hizo. Nadie quiere vivir para otros. Todos queremos vivir para nosotros mismos. El único que no vivió para sí, sino vivió para otros, se llama Jesucristo. Hermanos, esto es el Evangelio, esta es la verdad. Hay solamente uno que ha agradado al Padre en todo. Por este que agrada al Padre, Jesucristo, nos ha llamado a nosotros a seguir sus pisadas. Y Pablo está diciendo, Corintios, iglesia en Corintios, reconozcan que el mensaje que le hemos dado, no nos estamos encomendando nosotros, que nosotros hicimos algo entre ustedes, que nosotros somos algo, estamos encomendándonos. Para que ustedes vean que nosotros, aunque parezcamos que estamos locos, es para con Dios. Porque hacemos la voluntad de Dios. El mundo no entiende la voluntad de Dios. La palabra dice que los incrédulos no entienden ni pueden entender lo que Dios ha hecho. Para ellos el evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. La verdad de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, hermanos, es real. Dios es verdadero. Dios es poderoso en tu vida. Aunque tú seas débil, Él es poderoso, Él es fuerte. Y somos débiles. El problema es que tratamos de ser fuertes con nuestra propia voluntad. Versículo 14, él dice, si uno murió por todos, hablando de Jesucristo, que Él murió por todos los que iban a creer de Él, entonces dice, luego todos murieron. La idea aquí es que no existe para el creyente lugar para vivir para sí mismo. No existe lugar en la vida o el corazón del creyente que entiende y conoce estas cosas, vivir para sí. Tiene que haber una conversión a esta realidad. Ya no vivo yo vivo para Él. Es la vida de Cristo que ahora mora en mí. Jesucristo mismo dice en Filipenses que Él no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a venir a ser hombre en carne y sangre. Y no solamente hombre en carne y sangre, pero nos dice Filipenses que Él entonces vino a ser servidor de todos, un esclavo, un siervo. Y si eso no fuera suficiente, aún llegó a ser el servidor de Dios en morir por todos los hombres en la cruz. Y por esa razón Dios lo ha levantado. Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre sobre todo nombre. Ese es nuestro Salvador. En el nombre de Cristo toda rodilla se arrodillará, toda lengua confesará, Él es el Señor, para la gloria del Padre. Vivir para sí es el sistema del mundo. Vivir para nosotros y nuestros planes. ¿Cuál es tu plan? Yo no sé. Bueno, voy a trabajar duro para tener un mejor hogar, una mejor casa, para poder retirarme bien, para tener vacaciones, para tener tiempo, para tener diversiones. No malgastes tu vida. No uses tus energías y tus fuerzas para tales cosas temporales que no valen nada en el reino de Dios. Y que para ti van a ser basura. Porque cuando tengas todo eso, hermanos, vas a ver que no tienes nada, porque has vendido lo real por lo ficticio. Has entregado tu vida por algo que no satisface y has dejado a un lado lo que sí satisface. Te quiero decir, servir a Dios es lo único que satisface en este mundo. Lo único que nos llena de gozo y de paz y de certeza es honrar a nuestro Dios.
Es la única cosa. Nada más te va a satisfacer. Búscalo, llénate de todo ello. El mundo ofrece muchas cosas buenas y malas. Cualquiera que sea que te llene, te va a dejar vacío. La única cosa que llena el corazón de los hijos de Dios es Dios mismo, su voluntad. Jesús lo mismo dijo: mi carne, mi comida, lo que me llena, lo que me edifica, lo que produce en mi vida y paz y gozo, es hacer la voluntad de Dios. Mi carne es hacer la voluntad de Dios. Y sus discípulos no entendían. ¿Tiene algún lunch por ahí escondido? ¿Qué pasó? ¿Un sándwich? No. Él estaba sirviendo a Dios, honrando a Dios. Pero nosotros no arriesgamos nuestras vidas cuando hacemos esto. Nosotros no ponemos nuestras vidas en riesgo cuando servimos a Dios. El hombre piensa así: voy a perder esto y lo otro. No es así. Ganamos, y ganamos mucho. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Con qué comprará el hombre su alma si se entrega por todas las cosas del mundo? Imposible. Pero los que hacen su voluntad, dice el Señor, el que me sigue a mí, el que es obediente a mí, el que hace mi voluntad, yo le multiplicaré, no solamente en esta vida, pero en la venidera, las bendiciones. Y tendrá de todo, hermanos y amigos y casas y relaciones y bendiciones. Dios dará y dará abundantemente a aquellos que dicen: Señor, a ti seguiré. A ti serviré. Mira lo que dice Romanos 8. Tú sabes que estamos estudiando Romanos en nuestros estudios elementales de la congregación. Terminamos con Romanos 7. No hemos entrado en Romanos 8, pero quiero decirle algo en Romanos 8 que habla de esto. Romanos 8, versículo 31 en adelante, se los leo. No tienen que buscarlo. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también a nosotros todas las cosas? Esta es la verdad bíblica. Vive para Él y tú no pierdes, tú ganas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Oigan esto muy interesante. Como está escrito está. Jesús decía: de veras, por cierto, escrito está, por causa de ti. ¿De quién? De Dios. Somos muertos todo el tiempo. Bueno, aquí está la importancia, ¿verdad? Si tú no estás muriendo, tú no estás viviendo para Dios. Si tú estás viviendo para ti, tú no estás muriendo para Dios. Tú no estás entregando tu vida para Él. Somos contados como ovejas de matadero. Bueno, ¿quién es la verdadera oveja al matadero? Que no gimió, que no abrió su boca, que no en ningún sentido se quejó, sino que Él fue y entregó su vida. Este es el otro problema de la vida cristiana, que aun cuando decimos voy a servir a Dios, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las circunstancias que no podemos enfrentar, decimos: bueno, nos quejamos, nos desmotivamos. Pero eso no es lo que motiva al creyente. El temor de Dios, el amor de Dios. ¿Es cierto o no? Nosotros amamos a Dios. Todos encontramos, hermanos, estas dificultades, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando decimos: Señor, quiero honrarte, quiero servir, encontramos dificultades en nuestra vida. Esto es una realidad bíblica. Pero Dios es más grande que esto, amén. Dios es más poderoso que esto. Dios es más real que todo esto. Y continúa diciendo, versículo 37, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Noten cómo sigue ofreciéndonos conciencia del amor de Dios. Por lo cual estoy seguro, aseguranza, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, aquí lo dice otra vez, del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. El reto bíblico está delante de nosotros para todo creyente y es tener la valentía de vivir así. Esta es la valentía, este es el llamado, este es el desafío. Muertos a tus propios deseos, muertos a tus propias inclinaciones, muertos a nuestros propios intereses, no aferrándonos al egoísmo de la autoservición, sino servida a Dios y solo a Dios. Y eso viene de mucho temor para algunos, porque es bueno, amado, pero ¿qué tú estás diciendo? No es nada complicado. Esta es la realidad de la vida cristiana, vivir para Dios. ¿Verdad que eso es bello, poder hacerlo? ¿Verdad que eso es lo más difícil que jamás pudiéramos hacer con nuestras vidas? No estoy diciendo que tú pienses en las ideas y los conceptos humanos de lo que es servir a Dios, porque el hombre se hace muchos conceptos, ideas de lo que es servir a Dios. Dios te puede usar a ti y ha determinado usarte a ti en todo momento de esta vida mientras que tú rindes tu voluntad a Él. Y tenemos a la hermana Juliana en nuestro medio esta mañana. Ella está partiendo, creo que es mañana, hermana, para 2 años de servir a Dios. Ella no está pensando en su vida. Ella ni sabe lo que está haciendo, es jovencita. Pero Dios sí sabe lo que ella está haciendo. Dios ha tocado su corazón. Para los hombres eso es locura. Para los hombres no tiene sentido. Vivir ¿para qué? ¿Para otros? ¿Para Dios? No, pero yo soy joven, yo tengo planes, yo tengo deseos, yo tengo inclinaciones. Pero cuando Dios toca en corazón con su amor, cuando Dios toca en corazón con temor de Dios, yo vivo para Él. Las cosas cambian, los planes cambian, la voluntad cambia, los deseos cambian. Somos movidos, motivados, ¿no? Somos vidas que ahora somos, el amor del Señor nos constriñe, nos aprieta, nos mueve en una dirección tan diferente. Ese es el reto bíblico. Entregándonos a los intereses de Dios. Su interés es reconciliación. Reconciliados. Dios en nosotros, Dios en Cristo, reconciliando al mundo, llamando al mundo a reconciliación con Dios. Para ser instrumentos, hermanos, de reconciliación, tenemos que dejar atrás nuestros intereses, poner por delante sus intereses. Somos, como dice el pasaje, embajadores en nombre de Cristo. ¿Sabe lo que es un embajador? Es un representante que sale del lugar bueno y cuidado y asegurado de protección y sale a una nación extranjera, quizás aún una nación donde son enemigos, y entra en esa y es un embajador de la nación de donde viene, representa a esa nación. Y nosotros representamos, al reino de Dios, al rey de ese reino. Somos aquellos que llenan la brecha, que se paran en la brecha, que hacen lo que otros no hacen. Eso es la vida cristiana. Yo no estoy diciendo que te vayas al Ecuador o que te vayas a cualquier otro país. Te estoy diciendo, seas tú aquel embajador de Cristo aquí donde Dios te ha puesto. Que seas tú ese reconciliador de Dios. Y si Dios te llama más, haz lo que Dios te llame a hacer. Porque nosotros no sabemos lo que hay. No sabemos o no entendemos que no hay riesgo en perder las cosas temporales por las cosas eternas. Lo oímos, lo entendemos, pero no lo sabemos, es lo que estoy diciendo. Jesucristo lo dijo tan lindamente, dice, el que quiere salvar su vida, la pierde. Esto es una verdad. Y entonces Él dice, pero el que pierde su vida por mi causa, la ganará. Y aún para vida eterna. Una pregunta, ¿quién quiere perder su vida? Esto no es un truco. ¿Quieres perder tu vida? ¿O es la única manera que la vas a ganar? Si la vives para ti, para tus intereses, hermanos. Yo no estoy hablando aquí de la salvación en una forma específica o general, aunque sí, de alguna manera aplica a la salvación, pero se aplica principalmente a la forma que vivimos siendo salvos. ¿De qué vale vivir una vida así, donde no honramos a Dios? ¿Quién conoce quién es Jim Elliot, un misionero?
¿no? Que evangelizó el pueblo indígena de Ecuador. ¿Han conocido de Jim Elliot? Un hombre joven que al conocer a Cristo como joven empezó a tener sueños, inclinaciones, motivaciones que no venían de él. Decir, yo tengo que llevar el evangelio a algún lugar. Alguien que no ha creído tiene que conocer. Y el Señor empezó a encaminar su vida, a dirigir sus caminos y se encontró yendo al lugar más terrible, a un lugar donde los indígenas mataban a todos los extranjeros. Los mataban, nadie podía entrar a hablarles a ellos del evangelio. Y empezó él con una avioneta y con otros amigos de ellos, con creyentes, a obedecer la voluntad de Dios, a ir y por el avión bajar y tratar de saludarlos, hacerse conocer de ellos. Le bajaban canastas de comida y de bienes y de bendiciones para lograr que ellos empezaran a decir, estos son amigos, estos son compañeros, estos nos quieren ayudar. Por semanas y meses hicieron eso, entonces al fin aterrizaron un día en una avioneta pequeñita y salieron estos indígenas y mataron a Jim Elliot. No tuvo la primera oportunidad de compartir ese evangelio, pero había hecho la voluntad de Dios. Su familia dijo, si él estaba tan determinado para servir a Dios, nosotros haremos lo mismo. Y ahí no terminó, ahí empezó la evangelización de este pueblo. Siguieron el labor. Fue su familia, su esposa, sus hijos. Se arriesgaron igualmente. Y todo ese pueblo fue ganado para Cristo. El hijo del hombre que mató a su padre vino a ser el pastor de esa gran comunidad de creyentes. Y el padre también, rendido a Cristo, sirvió a Dios todos sus días. Ese es Jim Elliot. Él dice estas palabras. Quiero decirle algunas de las frases de este hombre sabio que sabe cómo seguir a Dios, sabe cómo temer a Dios, sabe cómo amar a Dios, sabe cómo el amor de Dios lo lleva a él a hacer cosas que otros no hicieran, que el temor de Dios lo llevó a él a llevar el evangelio a otros hombres. Él dice, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Piénsalo. No es tonto el que da lo que no puede conservar. Él no podía salvar su vida para ganar lo que no puede perder, su vida. Sirviendo a Dios. Aunque él perdió su vida, él hoy día es una luz para otros de cómo Dios es servido. Pablo lo está diciendo aquí en Corintios. Jim Elliot también dijo estas cosas. Dios siempre da lo mejor a aquellos que le dejan la lección a Él. Es decir, Dios siempre da lo mejor a los que dicen, Señor, tú eliges mi vida, tú diriges mi vida. Los que no siguen la voluntad de Dios, Dios no le va a dar lo mejor. Dios siempre da lo mejor a aquellos que dejan las decisiones a Dios. Jim Elliot también dijo, vive a lo máximo cada situación que crees que es la voluntad de Dios. Si tú sabes esto es lo que Dios quiere, no lo vivas a medias, vívelo a lo máximo. Jim Elliot también dijo, los misioneros son gente muy humana. Igual que tú y yo. Solo hacen lo que se les pide. Simplemente un grupo de don nadies tratando de exaltar a alguien. Eso es lo que es la vida cristiana. Exaltamos a Cristo, hablamos de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. Que nos deja con estas dos cositas que le dejo. El temor del Señor. ¿Qué significa el temor del Señor? Es sinónimo con sabiduría. El principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Esta es la vida sabia. Temer al Señor. El término único, el temor de Dios, es diferente a todo otro temor. Todos los otros temores, hermanos, son diferentes. Todo otro temor contiene elementos de peligro.
de pérdida, de retribución, de castigo, de condenación. Pero no hace así con el temor de Jehová. El temor de Jehová entiende que temer a Jehová es el principio de todo conocimiento y sabiduría. Ahí es donde está nuestro bienestar. Este temor ve a Dios como recto. El temor de Jehová ve a Dios como puro, como santo, como integrado, como intachable, como perfecto. Este temor ve a la voluntad de Dios y como esa voluntad siendo solamente perfecta. Toda otra voluntad es de menor calidad. Toda otra voluntad no es significante o importante. La voluntad de Dios sobre toda otra voluntad. Y toda otra voluntad contiene elementos de pérdida. Toda otra voluntad contiene elementos de dolor. Toda otra voluntad contiene elementos de fracaso innecesario. ¿Por qué vivir una vida así? Perder mi vida por Dios es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, el morir, ganancia. Perder la vida por otra meta, eso es necedad. Vivir tu vida para otras cosas. Este temor es consciente que el verdadero fracaso es fallar de temer a Dios lo suficiente. Y quizás es tocando el problema de la vida cristiana. Tememos a Dios, pero no lo suficiente. Tememos a Dios, pero no lo suficiente para hacer lo que Dios demanda y quiere. ¿Te estás preocupado por las cosas pequeñas de la vida en vez de preocuparte por lo que verdaderamente importa? La vida eterna, la salvación de almas, comenzando con tu vida y tu familia y los que te rodean. Que Dios sea visto, pase lo que pase, que Dios sea reconocido, pase lo que pase, que el amor de Dios y el temor de Jehová sea lo que nos mueve, nos constriñe, lo que nos lleva. Nuestra obediencia no puede ser porque tenemos reglas o ordenanzas. Nuestra obediencia tiene que ser en base a amor. El que ama, ese agrada a Dios. Ese es el gran mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este, igual a este, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumple toda la ley de Dios. El amor de Dios que nos constriñe. Le hablaba del temor. Pablo dice que es en base a ese temor de Dios, ese amor, que persuadimos a los hombres. La idea aquí no es convencerles. La idea es que llamamos a las vidas a obedecer el Evangelio. Tú estás muertos en tus delitos y pecados. Tú no entiendes tu necesidad de Dios. Tú tienes que venir a conciencia que esta vida no te dará nada si tú no tienes al dador de esta vida. Tú tienes que conocer el Evangelio. Cristo vivió, Cristo murió, Cristo entregó su vida para que yo y tú como pecadores fuéramos libres de nuestros pecados, que fuéramos ser reconciliados para con Dios, que la obra de Dios sea aplicada a nuestras vidas, que seamos salvos por gracia, que podamos ahora vivir para Él, igual que Jesús vivió para Dios, que nosotros vivamos para Dios, para Cristo nuestro gran y precioso Salvador, llamarlos a fe y a obediencia a la verdad. Todo lugar, todo tiempo, en toda actividad, que el mundo vea el amor de Cristo que nos motiva y el temor para con Dios que también nos mueve. Eso es el temor, el amor, hermanos. Para entender este amor tenemos que entender la dicha de Jesús. Como dice la palabra, por ejemplo, en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este. ¿Qué tipo de amor, Jesús? Que uno ponga su vida por sus amigos. No existe mayor amor. Oigan bien lo que dice Jesús. Si logramos entender esta frase, llegaremos a entender el amor verdadero de Dios. Oigan bien. Nosotros por naturaleza humana no entendemos el amor sacrificial. No lo entendemos. Solo pensamos que lo entendemos. Si entendemos el amor, sí entendemos que el amor tiene un precio, tiene un costo. Es un precio que usualmente estamos listos para pagar porque amamos. Ponemos los intereses de otros primero porque en hacerlo logramos nuestros propios intereses. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Si tú lo haces por tus propios intereses, ese no es el amor de Cristo. Yo amo a mi esposa. La amé desde el momento que la conocí.
Y empezó a crecer ese amor hasta el día que pude decirle, te amo. Entonces se inclinó más y poco después nos casamos para vivir una vida juntas, como esposo y esposa. Y Dios nos ha bendecido. Yo amo a mi esposa. Pero te debo decir una cosa muy importante, hermanos. Mi amor comenzó muy egoísticamente. Y no soy diferente a nadie. Mi amor empezó con propios intereses. Esta es bella, hermosa, buena. Mira cómo ama a Dios. Yo quiero eso. Y así sucesivamente. Nosotros empezamos con amores naturales, personales, intereses. Pero Dios no fue así. Jesús no se aferró a ser igual a Dios, sino se despojó de su deidad. Dijo, yo no tengo aquí ninguna ganancia personal, sino es pérdida. Yo no les doy una salvación general o pequeña. Yo les entrego mi vida eternamente y para siempre. Ellos tendrán vida eternamente y para siempre, porque es mi vida en ellos. Cristo nos ha dado a nosotros la misma dicha de ser hijos de Dios. Él es el único, pero nosotros somos recipientes de todas las bondades celestiales y espirituales. Somos aquellos que heredan todas las bendiciones de Cristo. Es un precio que usualmente estamos listos para pagar, pero pensamos de ese precio como algo que, bueno, es un intercambio, un arreglo. Yo doy esto y tú me das esto, Dios. Ese no es el amor de Dios verdadero. El amor de Dios no tiene intereses personales. El hombre no entiende esto. Estábamos allá en el hospital con el hermano Carlos Ayala, que esta mañana todavía sigue en el hospital. Hay necesidad, pero gracias a Dios, Dios ha estado supliendo toda necesidad. Y yo veía cuántas vidas se acercaban a esa cama. Y de veras que me impresionaba. Y le decía a Rocío, este es ese tipo de amor diferente. Porque esto se asemeja al amor de Cristo. Como dice la palabra, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y yo creo, estas vidas que se acercan a Carlos, no solamente se acercan a Él porque lo conocieron, sino porque ellos experimentaron de Carlos, para ellos un amor. Ellos saben que este hombre verdaderamente los ha amado. Ese es el amor de Cristo, que nos constriñe, que nos motiva. Dice, no, ese es el verdadero amor. Vidas que aman a Dios. No es un hombre perfecto, pero está siendo perfeccionado. Está más cerca a la perfección que tú y yo. Y gloria a Dios por eso. En una cama, en el lecho de muerte, honrando y glorificando a Dios. Me salían las lágrimas cuando su esposa me dijo a mí, amado, Él ha pedido solamente una cosa. Quiere serle fiel a Dios. No quiere renegar, no quiere quejarse. Quiere serle fiel a Dios. Le ha pedido a Dios eso. Y entre 4 cosas que oré con su esposa la semana atrás, esa era la principal. Concede esto, Dios. Tú le has dado la vida. Dale una salida a partir de esta vida que te glorifica a ti. No son intereses personales. Son intereses para con Dios. Que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado en mi vida y en mi muerte, que Dios sea visto. Eso no es para los especiales, los principales, los que tienen don. Eso es para todo ser creyente que ama a Dios y conoce a Dios. Amén. Si Él es veraz, hermanos, así tenemos que vivir y así debemos también morir. Cristo no murió para que tú seas salvo temporalmente. Cristo murió para que tú no solamente no mueras, pero para que tengas todo lo que Él tiene. Te compró con su sangre, su vida, su posición, su reino. Somos hijos de Dios, somos recipientes de todas las bendiciones de Cristo. No podemos hacer nada para alcanzar eso. ¿Me entiendes? Tú y yo no podemos hacer nada para alcanzar lo que Dios nos ha dado. Pero lo único que podemos hacer es amar, porque fuimos primeramente amados. Vivir nuestras vidas, no solamente en el temor de Dios, sabios, pero también en el amor de Cristo. Efesios 1:3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición, no con muchas, no con algunas, con toda bendición. Él murió para que yo
viviese. Su muerte me compró más que una salvación de años. Me compró la salvación eterna. Paz con Dios eternamente y para siempre. Y lo único que me pide es ahora vivir como Él vivió. Jesucristo solamente nos pide a nosotros entender su amor para vivir conforme a su amor. Nos pide temer a Dios como Él vivió temiendo a Dios. Romanos 8:32 lo dice. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Se lo dije hace un ratico. ¿Cómo no también nos dará todas las cosas con Él? Hermanos, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Pero lo que sí tengo, eso lo puedo dar. Yo no puedo amar con mi propio amor y lograr algo. Pero yo puedo amar con el amor de Cristo. Y Cristo lograr grandes cosas. Necesitamos vivir. Lo que tengo es la vida de Cristo, el amor de Cristo. La vida de Cristo es indestructible. El amor de Dios indestructible. Esa vida vence la muerte. Esa vida agradó a Dios en todo. Yo debo vivir igualmente, igual que mi Salvador. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quizás lo he oído y aún memorizado, pero la pregunta es si lo estás viviendo. El amor de Cristo me constriñó y me mueve y me motiva y me controla y es un amor desconocido para mí, hermanos, hasta que lo vivo. Yo puedo hablar del amor de Dios hasta que me ponga azul, pero vivirlo, eso es otra cosa. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo deseo vivir este amor. Yo deseo vivir así para este que me amó a mí. Yo deseo esto. Yo creo que tú también lo deseas. Espero que sea así. Como declara este pasaje, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir para Él, hermano, hermana, amada, no es vivir para ti, no es vivir a medias, no es vivir agradeciéndote a ti mismo, sino es vivir tú apartando de tu vida y las cosas tuyas para hacer lo que solamente Él quiere que tú hagas. Él no te va a quitar nada, Él te va a dar mucho más. Él dijo, el que hace esto, el que vive en pos de mí, el que me sirve a mí, el que se entrega por mí, el que dice, yo te seguiré, Señor. Dice, no, Él hará mucho más y nos dará todas las cosas que necesitamos por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Él va a dar todo el resto. Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación, reconciliación, ¿no? Alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si algún comunión en espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice en el versículo 5, directamente ordenanza, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. No es una opción, es una ordenanza. El cual siendo en forma de Dios no se estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dios nos conceda obedecer este mandamiento. Dios nos conceda vivir así, con este amor que no proviene de aquí abajo. Dios nos conceda servirle, no por beneficios, no para adquirir algún favor o algún bien de Dios. Dios nos conceda vivir sirviendo a Dios con nuestras vidas como muertos para con nosotros mismos, que no viven para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el temor que nos constriñe, el amor que nos constriñe. Este es lo que da buen testimonio del temor y el amor en nuestras vidas que Dios produce. Efesios 1, antes de terminar, dice,
Versículo 16, porque Pablo oraba por esto. Él dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Miren esto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de temor, de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis acerca del amor de Dios, para que sepáis cuál es la esperanza de aquellos que os ha llamado, a los cuales la riqueza de la gloria de su herencia es para los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Que Dios abra el entendimiento para que veamos, para que vivamos así. Dios nos conceda este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién Él es. Ese es el mensaje. Pero tengo que terminar, hermano, expresando mi gran agradecimiento. Es más, voy a decir orgullo por aquellos que han estado al lado de la familia Ayala, sea en persona o en oración. Me anima, me motiva. Estoy orgulloso de vosotros. Ha sido lindo expresar y hablando con la hermana Rocío esta semana pude ver cuán precioso Dios es. Cómo se han dispuesto para ser útil, para ayudar y apoyar, aliviarlos y cuidarlos, sin tener que decir nada, porque nadie les dijo hagan esto. Es más, la hermana Yesenia se adelantó y dijo, tenemos que organizarnos, y Dios la ha usado grandemente para que muchos vayan a diferentes horarios y estén ahí dispuestos a ayudar. Y gracias a Dios, porque esa generosidad y amor viene de Dios para con todos nosotros. Dios está en nuestro medio. Dios se está manifestando poderosamente en nuestra familia como iglesia. Estos días de dificultad también son días de gloria. Estos días donde hay tristeza también hay hermosura. Dios se está manifestando, dando fuerzas y paz y aún gozo a esta familia tan amada. Me gozo cuando veo cómo han también apoyado a sus 3 varones y cómo han madurado sus 3 varones. Cómo Dios está fortaleciendo, sacándolos y llevándolos a no estar solos. Y gracias, amados y amadas de Dios. Gracias por honrar. Ese es el amor de Dios. De decir, no, hay necesidad, ahí me presento. Dios ha estado usando su cuerpo. Esto es lindo. Y soy orgulloso de saber que Dios está usando sus vidas en esa manera. Y lo digo simplemente para decirte, haz más, sigue siendo más. No con esta familia solamente, pero que Dios te use en todo lugar. Que tú manifiestes el amor de Dios. Amén. Que Él sea visto, ¿no? Que Él sea reconocido. Nuestro hermano Carlos ha expresado su deseo de no fallarle a Dios. Creo que fuera sabio que nosotros también dijéramos, Señor, yo también quiero pedirte, Dios, yo no quiero fallarte. Este nuevo año, ¿cómo lo viviremos? ¿Como el anterior? ¿O Dios nos despertará aquí en este primer domingo del año 2023? Sí, Señor, ¿cómo viviré para ti? ¿Cómo te honraré a ti? ¿Cómo te amaré a ti que me has amado primero? Comencemos este año amando aún más a los que nos rodean, entregándonos aún más por los que nos rodean, aquellos que no pueden pagar por ese amor, aquellos que no pueden decir, bueno, yo te voy a retribuir o darte algo por lo que tú haces por mí. No, el amor de Dios nos constriñe. Amemos y sirvamos a todas las necesidades, ¿no? Los necesitados que conocemos, mostrando este amor que nos constriñe porque tenemos, hermano, este temor de Dios que nos motiva y nos mueve. Nos mueve y nos controla para la gloria de Dios. El temor y amor que nos constriñe. Amén. Hemos llegado a un nuevo año. Estamos nosotros
por la gracia de Dios, bendecido.